Bueno, vamos a entrar de lleno a la literatura de León Hebreo, Diálogos de Amor. Vamos a entrar a ver el diálogo primero. Y Filón abre la conversación y dice: el conocerte, Sofía, me produce amor y deseo. El conocerte, Sofía, me produce amor y deseo. Amor y deseo, ¿no? Y acá ya entramos en un tema muy profundo, el deseo y el amor. Sofía dice: Filón, estos afectos que te produce el conocerme me parecen discordantes. Quizás sea la pasión la que te hace hablar así. Quizás sea la pasión la que te hace hablar así. Filón dice: difieren de los tuyos porque son ajenos a toda correspondencia. Sofía dice: amar y desear son entre sí afectos contrarios de la voluntad. Filón dice: ¿y por qué son contrarios? Sofía dice: porque de todas las cosas que consideramos buenas, solamente amamos la que tenemos y poseemos, mientras que deseamos las que nos faltan. Es decir, que el deseo precede al amor, y una vez obtenida la cosa deseada, nace el amor y el deseo desaparece. Voy a repetir esto nuevamente, lo que dice Sofía, porque acá abre el diálogo. Dice: amar y desear son entre sí afectos contrarios de la voluntad. Amar y desear son entre sí afectos contrarios de la voluntad. ¿Y por qué son contrarios?, dice Filón. Sofía dice: porque de todas las cosas que consideramos buenas, solamente amamos la que tenemos y poseemos, mientras que deseamos la que nos faltan. Es decir, que el deseo precede al amor, el deseo es antes que el amor. Y una vez obtenida la cosa deseada, nace el amor y el deseo desaparece. ¿Qué opinan ustedes? Amar y desear. ¿Qué opinan ustedes del amor y del deseo? ¿El deseo precede al amor? Es una cuestión esta, ¿no? Dice: porque de todas las cosas que consideramos buenas, solamente amamos la que tenemos y poseemos, mientras que deseamos las que nos faltan. Es decir, que el deseo precede al amor. El deseo es antes al amor, y una vez obtenida la cosa deseada, nace el amor y el deseo desaparece. Esta es una cuestión más o menos de amar y desear, ¿no? Filón después va a estar en desacuerdo con dicha opinión. Y bueno, Filón dice: ¿qué te induce a tener tal opinión? Que el deseo precede al amor, ¿no? ¿Qué te induce a tener tal opinión? Sofía responde: el ejemplo de las cosas que son amadas y deseadas. El ejemplo de las cosas que son amadas y deseadas.
¿No ves que cuando no gozamos de salud la deseamos, pero no podemos decir que la amemos? ¿Mm? ¿No ves que cuando no gozamos de salud la deseamos, pero no podemos decir que la amemos? En cambio, al conseguirla la amamos, pero ya no la deseamos. Las riquezas, una herencia, las alegrías, las deseamos antes de poseerlas, pero no las amamos. Más tarde, cuando las hemos logrado, ya no la deseamos, sino que la amamos. Por eso se abre el diálogo primero. Filón dice: el conocerte, Sofía, me produce amor y deseo. Y acá nace esta cuestión, amar y desear. Pero bueno, Filón le pregunta a Sofía: ¿qué te induce a tener tal opinión? La opinión de que el deseo precede al amor, y una vez obtenida la cosa deseada nace el amor y el deseo desaparece. Filón dice: ¿qué te induce a tener tal opinión? Sofía dice: el ejemplo de las cosas que son amadas y deseadas. ¿No ves que cuando no gozamos de salud la deseamos, pero no podemos decir que la amemos? En cambio, al conseguirla la amamos, pero ya no las deseamos. Las riquezas, una herencia, las alegrías, las deseamos antes de poseerlas, pero no las amamos. Más tarde, cuando la hemos logrado, ya no la deseamos, sino que la amamos. Filón dice ahora, ¿no? Dice esto: aunque cuando carecemos de salud y de riquezas no las podemos amar porque no las poseemos, sin embargo amamos el poseerlas. Sofía dice: es impropio aplicar la palabra amar a querer, poseer una cosa, ya que lo que queremos decir es desear, porque el amor procede de la misma cosa amada, mientras que el deseo es el afán de tenerla o adquirirla. Por ello parece que no pueden coexistir amar y desear. Este es un tema. Después Filón explica que amar y desear son la misma cosa, o amar y desear pueden existir al mismo tiempo. Este es un tema, ¿no? Voy a repetir. Dice: es impropio aplicar la palabra amar a querer poseer una cosa, ya que lo que queremos decir es desear, porque el amor procede de la misma cosa amada. El amor procede de la misma cosa amada, mientras que el deseo es el afán de tenerla o adquirirla. Por ello parece que no puede coexistir amar y desear. Porque Filón decía: el conocerte, Sofía, me produce amor y deseo. Ahora Filón dice: tus argumentos, Sofía, demuestran más lo sutil de tu ingenio que la verdad de tu opinión, porque si no amamos lo que deseamos, desearíamos lo que no amamos, desearíamos lo que no amamos, y por consiguiente lo que aborrecemos u odiamos. La contradicción no podría ser mayor. Parece ser que Filón tiene verdad acá, ¿no? Dice: porque si... perdón.
Dice, porque si no amamos lo que deseamos, porque si no amamos lo que deseamos, desearíamos lo que no amamos, y por consiguiente lo que aborrecemos u odiamos. La contradicción no podría ser mayor. Sofía dice, no me engaño, Filón, pues yo deseo aquello que por no poseer no amo, pero cuando lo posea lo amaré, pero ya no lo desearé. Sin embargo, esta no es razón para desear lo que aborrezco, ni siquiera lo que amo, puesto que la cosa amada la tenemos, y en cambio carecemos de la deseada. ¿Qué mejor ejemplo puede aducirse que el de los hijos? ¿Qué mejor ejemplo puede aducirse que el de los hijos? Quien no los tiene no los puede amar, pero los desea. Quien los tiene no los desea, sino que los ama. Y Filón responde, al igual que aduces el ejemplo de los hijos, debieras recordar el del marido. Antes de tenerlo se le desea y ama al mismo tiempo. El ejemplo de los hijos, Sofía tiene que recordar el del marido, el ejemplo del marido. Antes de tenerlo se le desea y ama al mismo tiempo. Más tarde, cuando se le tiene, viene a faltar el deseo y a las veces el amor, aunque en muchas mujeres no solo persiste sino que incluso aumenta. Lo mismo le ocurre al marido con relación a su esposa. ¿No te parece que este ejemplo es mejor para probar mi afirmación que tu ejemplo para negarla? Sofía dice, tus palabras me satisfacen en parte, pero no del todo. Máxime, si me valgo de tu ejemplo, que es semejante a la duda acerca de la cual estamos discutiendo. Porque acá se discute el amor y el deseo, el desear y amar al mismo tiempo. Filón dice, el conocerte, Sofía, me produce amor y deseo, ¿no? Entonces Sofía dice, ¿cómo puedes desear y amar? Primero uno desea y después luego ama, dice Sofía, pero Filón dice que no. Filón dice de que amar y desear van de la mano, parece ser. Eso es lo que se discute. Entonces, Filón dice, te hablaré universalmente. Universalmente, te hablaré universalmente, dice Filón. Bien sabes que el amor es una de las cosas buenas o que consideramos buenas. Puesto que cualquier cosa buena es amable. Cualquier cosa buena es amable, al igual que hay tres clases de bueno. Para Filón dice que hay tres clases de bueno, que son provechoso, deleitable y honesto. Y hay tres clases de amor, el deleitable, el provechoso y el honesto. Estos dos últimos, o sea el provechoso y el honesto, cuando se poseen deben amarse en algún momento, antes o después de conseguirlos.
En cambio, lo deleitable no lo amamos una vez conseguido, porque por naturaleza todas aquellas cosas que deleitan nuestros sentidos materiales, una vez alcanzadas, se aborrecen más rápidamente que se amaron. Por ello es preciso que reconozca que tales cosas se aman antes de poseerlas. Por ello es preciso que reconozca que tales cosas se aman antes de poseerlas. O sea, antes de desearlas, antes de poseerlas, antes de tenerlas. Y también cuando se desean. Repito, por ello es preciso que reconozca que tales cosas se aman antes de poseerlas. Y también cuando se desean. Pero dado que cuando se poseen por completo cesa el deseo y la mayoría de las veces el amor hacia ellas, no me negarás que amor y deseo pueden coexistir. Ahora yo hago una pregunta. ¿Amar y desear pueden coexistir? ¿Amar y desear pueden coexistir? Filón dice: te hablaré universalmente. Bien sabes que el amor es una de las cosas buenas o que consideramos buenas. El amor, por supuesto, obviamente, ¿no? Puesto que cualquier cosa buena es amable. Al igual que hay tres clases de bueno, según Filón: provechoso, deleitable y honesto. Está la clase de bueno que es el provechoso, la clase de bueno que es deleitable y la clase de bueno que es honesto. Hay tres clases de amor: el deleitable, el provechoso y el honesto. Estos dos últimos, cuando se poseen, deben amarse en algún momento, antes o después de conseguirlos. En cambio, lo deleitable no lo amamos una vez conseguido. Porque por naturaleza, todas aquellas cosas que deleitan nuestros sentidos materiales, una vez alcanzadas, se aborrecen más rápidamente que se amaron. Por ello es preciso que reconozca que tales cosas se aman antes de poseerlas, y también cuando se desean. Pero dado que cuando se poseen por completo cesa el deseo, y la mayoría de las veces el amor hacia ellas, no me negarás que amor y deseo pueden existir. Sofía dice: a mi parecer tus argumentos demuestran tu primera afirmación, pero los míos, que son contrarios, ni son débiles ni están desprovistos de verdad. Entonces, ¿cómo es posible que una verdad sea contraria a otra verdad? A ver si me resuelves esta duda que me sume en el desconcierto. Filón dice: Sofía, yo venía a pedirte remedio a mis penas, y en vez de eso me pides que resuelva tus dudas. ¿Lo haces para desviarme de este tema que no te es agradable?
o porque los conceptos de mi pobre ingenio te desagradan tanto como los afectos de mi afligida voluntad. Sofía dice: no puedo negar que el entendimiento suave y puro tiene más fuerza para conmoverme que tu amorosa voluntad. Y al decir esto, no creo causarte injuria al estimar en ti lo que más vale, ya que si me amas como dices, debes procurar aquietarme el entendimiento y no excitarme el apetito. Por lo tanto, dejando aparte todo lo demás, resuélveme mis dudas. Filón dice: aunque mi razón está inclinada a hacer lo contrario, me veo obligado a acceder a tu petición, a causa de la ley que los vencedores amados han dictado a los esforzados y vencidos amantes. Te diré que hay personas completamente contrarias a tu opinión, personas que sostienen que el amor y el deseo son en efecto una misma cosa, El deseo y el amor son una misma cosa, y creen que lo que se desea también se ama. Sofía dice: están totalmente equivocados, porque aunque se les conceda que lo que se desea se ama, hay muchas cosas que se aman sin desearlas, según ocurre con todas las que poseemos. Y bueno, esto está en discusión. Filón dice: te diré que hay personas completamente contrarias a tu opinión, personas que sostienen que el amor y el deseo son en efecto una misma cosa. ¿El amor y el deseo son en efecto una misma cosa? Pregunto, ¿no? ¿El amor y el deseo son en efecto una misma cosa? Y creen que lo que se desea también se ama, dice Filón. Sostienen que el amor y el deseo son en efecto una misma cosa y creen que lo que se desea también se ama. Sofía, repito, dice: están totalmente equivocadas esas opiniones, ¿no? Dice: porque aunque se les conceda que lo que se desea se ama, hay muchas cosas que se aman sin desearlas, según ocurre con todas las que poseemos. Filón dice: lo has refutado muy bien. Otros creen que el amor es algo que encierra en sí, por una parte, todas las cosas deseadas, aunque no se posean, y por otra, las cosas buenas adquiridas y poseídas que ya no se desean. Repito lo que dice Filón. Dice: lo has refutado muy bien. Otros creen que el amor es algo que encierra en sí, por una parte, se encierra en sí todas las cosas deseadas aunque no se posean, y por otra parte las cosas buenas adquiridas y poseídas que ya no se desean. Sofía dice: tampoco esto me convence, ya que según dicen se desean muchas cosas que no se pueden amar porque carecen de existencia. Tampoco esto me convence, ya que según dicen se desean muchas cosas que no se pueden amar porque carecen de existencia. El amor se dirige a lo que existe, El amor se dirige a lo que existe, mientras que el deseo es propio
de lo inexistente. ¿Cómo podemos amar los hijos y la salud aunque los deseemos si carecemos de ellos? Esta es la causa de que crea que el amor y el deseo son afectos contrarios. En cambio tú has dicho que pueden coexistir. Resuélveme la duda. Resuélveme la duda, dice Sofía. Filón dice: si el amor solo es propio de las cosas que existen, ¿por qué el deseo no ha de serlo también? ¿Por qué el deseo no ha de serlo también? Si el amor solo es propio de las cosas que existen, ¿por qué el deseo no ha de serlo también? Sofía dice: porque así como el amor presupone que la cosa exista, el deseo implica su inexistencia. Esto es difícil de entender, ¿no? Sofía dice: porque así como el amor presupone que la cosa exista, el deseo implica su inexistencia. Filón dice: ¿por qué el amor presupone que las cosas existan? ¿Por qué el amor presupone que las cosas existan? Sofía dice: porque es necesario que el amor vaya precedido por el conocimiento. Sofía dice: porque es necesario que el amor vaya precedido por el conocimiento, ya que nada podríamos amar si antes no supiésemos que era bueno, y no podemos conocer ninguna cosa si antes no existe en acto. Nuestra mente es como un espejo o ejemplo, o mejor dicho, una imagen de las cosas reales. Por consiguiente, nada podemos amar si antes no existe realmente. Ahora cambia la conversación acá, ¿no? Dice Sofía, dice: por consiguiente, nada podemos amar si antes no existe realmente. Voy a repetir desde el principio, dice más o menos así: si el amor solo es propio de las cosas que existen, dice Filón, si el amor solo es propio de las cosas que existen, ¿por qué el deseo no ha de serlo también? Sofía dice: porque así como el amor presupone que la cosa exista, el deseo implica su inexistencia. Filón dice: ¿por qué el amor presupone que las cosas existan? Sofía dice: porque es necesario que el amor vaya precedido por el conocimiento, ya que nada podríamos amar si antes no supiésemos que era bueno. Ya que nada podríamos amar si antes no supiésemos que era bueno. Por eso es precedido por el conocimiento, el amor. Y no podemos conocer ninguna cosa si antes no existe en acto. Nuestra mente es como un espejo o ejemplo, o mejor dicho, una imagen de las cosas reales. Por consiguiente, nada podemos amar si antes no existe realmente. Filón dice: estás en lo cierto, mas por la misma razón el deseo solo puede dirigirse hacia las cosas que existen, pues solo deseamos lo que previamente hemos considerado bueno, y por ello el filósofo dio esta definición, que es la siguiente, ¿no? Y dice: bueno es lo que todos desean.
Luego el conocimiento es propio de las cosas que existen. Repito, dice Filón, estás en lo cierto, mas por la misma razón el deseo solo puede dirigirse hacia las cosas que existen, pues solo deseamos lo que previamente hemos considerado bueno. Y por ello el filósofo dio esta definición: bueno es lo que todos desean. Luego el conocimiento es propio de las cosas que existen. Sofía dice, no se puede negar que el conocimiento precede al deseo. No se puede negar que el conocimiento es antes al deseo. El conocimiento precede al deseo. Pero yo diría que el conocimiento no solo trata de las cosas existentes, sino incluso de las que carecen de existencia, porque nuestro entendimiento juzga una cosa que es tal como la juzga, y otras que no son así. Y dado que su misión consiste en discernir la existencia de la inexistencia de las cosas, es preciso que sepa cuáles existen y cuáles no. Por ello creo que el amor presupone conocer las cosas existentes, y el deseo las que no existen y aquellas que nos faltan. Esto es interesante, dice, por ello creo que el amor presupone conocer las cosas existentes y el deseo las que no existen y aquellas que nos faltan. Filón dice, o sea que tanto el amor como el deseo van precedidos del conocimiento de la cosa amada o deseada, que es buena, y para ambos el conocimiento debe necesariamente referirse a la cosa buena, pues de no ser así haría aborrecer por completo la cosa conocida y no la haría ni deseable ni amable, de manera que el amor y el deseo presuponen igualmente que las cosas existan, ya sea en realidad, ya en el conocimiento, es decir, en potencia. Bueno, vamos a repetir el texto. Sofía dice, porque así como el amor presupone que la cosa exista, el deseo implica su inexistencia. Filón dice, ¿por qué el amor presupone que las cosas existan? Sofía dice, porque es necesario que el amor vaya precedido por el conocimiento. Porque es necesario que el amor vaya precedido por el conocimiento, ya que nada podríamos amar si antes no supiésemos que era bueno, y no podemos conocer ninguna cosa si antes no existe en acto. Nuestra mente es como un espejo o ejemplo. Nuestra mente es como un espejo o ejemplo. Mejor dicho, una imagen de las cosas reales. El amor es precedido por el conocimiento, ¿no? Por consiguiente, nada podemos amar si antes no existe realmente. Filón dice, estás en lo cierto, mas por la misma razón el deseo solo puede dirigirse hacia las cosas que existen, pues solo deseamos lo que previamente hemos considerado bueno, y por ello el filósofo dio esta definición.
Bueno es lo que todos desean, claro, porque existe, lo que uno desea existe. Luego el conocimiento es propio de las cosas que existen. Sofía dice, no se puede negar que el conocimiento precede al deseo. No se puede negar que el conocimiento precede o es antes que el deseo. Esto es interesante, ¿eh? Es interesante. No se puede negar que el conocimiento precede al deseo. Y con lo que estamos hablando del amor, porque Filón abrió la conversación, el conocerte, Sofía, me produce amor y deseo. Y ahora Sofía dice, no se puede negar que el conocimiento precede al deseo. Pero yo diría que el conocimiento no solo trata de las cosas existentes, sino incluso de las que carecen de existencia, porque nuestro entendimiento juzga una cosa que es tal como la juzga, y otras que no son así. Y dado que su misión consiste en discernir la existencia de la inexistencia de las cosas, es preciso que sepa cuáles existen y cuáles no. Las cosas que no existen, ¿no? Por ello creo que el amor presupone conocer las cosas existentes, y el deseo las que no existen y aquellas que nos faltan. Filón dice, o sea que tanto el amor como el deseo van precedidos del conocimiento. O sea que tanto el amor como el deseo van precedidos del conocimiento. Tanto el amor y el deseo van precedidos del conocimiento. Primero está el conocimiento, después el amor y el deseo. O sea que tanto el amor como el deseo van precedidos del conocimiento de la cosa amada o deseada, que es buena, y para ambos el conocimiento debe necesariamente referirse a la cosa buena, o sea, el deseo y el amor deben necesariamente referirse a la cosa buena, pues de no ser así haría aborrecer por completo la cosa conocida, y no la haría ni deseable ni amable, de manera que el amor y el deseo presuponen igualmente que las cosas existan, ya sea en realidad, ya sea en el conocimiento, es decir, en potencia. Sofía dice, si la existencia de las cosas fuese el previo supuesto del deseo, si la existencia de las cosas fuese el previo supuesto del deseo, se deduciría que al juzgar una cosa como buena y deseable, este juicio sería verdadero, pero cuán a menudo resulta falso, y no se da esto en el ser. Por consiguiente parece que el deseo no siempre supone la existencia de la cosa deseada. Filón dice, lo que dices tanto sucede con el amor como con el deseo, ya que muchas veces la cosa que consideramos buena y amable es mala y debe ser aborrecida, así como el juicio verdadero acerca de las cosas da origen a deseos rectos y honestos. El falso produce malos deseos y amores deshonestos, de lo que derivan todos los vicios y los errores humanos, de modo que tanto el uno como el otro presuponen la existencia de la cosa.
Sofía dice: Filón, no puedo volar contigo a tanta altura, volvamos por favor más bajo. Veo que ninguna de las cosas que más deseamos la amamos verdaderamente. Filón dice: siempre deseamos lo que no poseemos, siempre deseamos lo que no poseemos, pero no deseamos lo inexistente. Al contrario, el deseo suele referirse a las cosas que existen y que no podemos alcanzar. Sofía dice: también suele referirse a aquellas cosas que no existen en acto, pero desearíamos que existiesen, aunque no deseemos poseerlas. Así, por ejemplo, deseamos que llueva cuando no llueve y el tiempo es bueno, que venga un amigo, que se haga cierta cosa, etc. Aunque tales cosas no existen, desearíamos que existieran para sacar provecho de ellas, y no para poseerlas, ni podríamos decir para amarlas. Luego el deseo se refiere a las cosas que no existen. Filón responde, ¿no?, con esto que es muy difícil de entender, pero bueno, lo estoy leyendo. Filón da un sermón acá y dice: aquello que carece de existencia es nada, y lo que es nada, así como no se puede amar, tampoco se puede desear o poseer. Y aunque las cosas que has citado no existen cuando se desean, cabe la posibilidad de que lleguen a existir, y de la existencia posible podemos desear que pasen a existir en acto. Así sucede con las cosas que existen y no poseemos, pero que por el hecho de existir podemos desear su posesión. Exacto, ¿no? Por el hecho de existir podemos desear su posesión, porque existen, por eso deseamos. De manera que todo deseo pretende o que llegue a existir lo que no existe, o conseguir lo que nos falta. A conseguir lo que nos falta. De manera que todo deseo pretende o que llegue a existir lo que no existe, o conseguir lo que nos falta. Pues, ¿cómo quieres que todo deseo presuponga, por una parte, la existencia y por otra la privación de la cosa, y deseas que tenga lugar la existencia de que carece? Por lo tanto, el deseo y el amor se basan en que la cosa exista y no en su inexistencia. Para que una cosa sea deseable, es preciso que vaya precedida sucesivamente por tres cualidades. Primera, que exista; segunda, que sea verdadera; y tercera, que sea buena. Con esas tres cualidades puede ser amada y deseada. No podríamos amarla si antes no se la considerara buena, porque de no ser así, no se la amaría ni desearía. Antes de que se la juzgue buena, es preciso que se la considere verdadera. Y como existe realmente antes del conocimiento, es necesario que tenga existencia real, porque ante todo la cosa existe, luego se graba en el entendimiento, más tarde se la juzga buena
se la juzga buena y finalmente se la ama y desea. Esta es la razón de que el filósofo diga que la existencia, lo verdadero y lo bueno se identifican. Esta es la razón de que el filósofo diga que la existencia, lo verdadero y lo bueno se identifican, con la única distinción de que el ser existe en sí mismo. Lo verdadero cuando está grabado en el entendimiento y lo bueno cuando parte del entendimiento y de la voluntad para conseguir las cosas por medio del amor y del deseo, de manera que el deseo presupone la existencia tanto como el amor.